Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estéis viendo este vídeo. Y bueno, hoy vamos a hablar de un cantaor extremeño, nacido en Campanario, en la provincia de Badajoz, nació, que nació en 1900, 1901, 1900. Estoy hablando, vamos, en la década de 1900. Estoy hablando de un cantaor que sí, Extremadura ha dado cantaores como Porrina de Badajoz, como Juan Cantero, como La Marelu, cantaores pues que son conocidos por todos. Pero me gustaría hablar de este cantaor porque a pesar de que los buenos aficionados siempre lo tenemos en nuestra memoria, pues es un cantaor que está bastante olvidado por muchos aficionados y sobre todo es un cantaor que para muchos es bastante desconocido. Estoy hablando del cantaor Pepe el Molinero. Pepe el Molinero, como bien he dicho antes, nació en Campanario en 1900, en la década de 1900, o sea, a principios del siglo XX. Pues Pepe el Molinero, curiosamente, una de las cosas que podemos decir de su biografía es que no empezó a cantar desde niño, ni empezó a cantar siendo muy joven, ¿no? Casi siempre, casi todos los cantadores empiezan a cantar o siendo niños, o siendo jóvenes, o siendo, ya digo, adolescentes. Pero no, o sea, desde una edad bastante temprana, pero no como este cantador. Pepe el Molinero empezó a cantar con la edad de 30 años, curiosamente. Y claro, siempre se ha dicho, y esto es un tópico que hay dentro del mundo del flamenco, que con 30, con una edad madura, pues es raro que un cantador pues sea en definitiva bueno. O sea, como siempre, esto hay que cantar desde que eres un niño, esto hay que cantar desde que eres joven. Si no lo coges de joven, de mayor no vas a poder aprender, no vas a llegar a nada, no vas a poder ser un buen cantador. Realmente Pepe el Molinero es un caso que nos demuestra que no. Pepe el Molinero empezó a cantar con la edad de 30 años. Os voy a contar el por qué. Pepe el Molinero un día fue al médico. Y entonces el médico le miró las cuerdas vocales. Le miró la garganta y miró sus cuerdas vocales. Y observó pues, que tenía unas cuerdas vocales bastante brillantes, bastante buenas. Y entonces, este médico le dijo que podía cantar, que explotara esas cuerdas vocales que él tenía y que se dedicara, vamos, al cante, que cantara, que aprovechara por así decirlo, esas virtudes, esas cuerdas vocales que le había dado la naturaleza o Dios, cada uno que le aplique el término que quiera, pero que ya digo que aprovechara pues, las cuerdas vocales, que desarrollara esas cualidades que él tenía. Total, que él empezó a cantar y pronto se dedicó al cante. Estamos en 1930. 1931 grabó con la guitarra de Manolo de Badajoz. Pepe el Molinero fue apodado en su tiempo el rey de las colombianas. Pepe el Molinero es conocido, aparte de recrear bastantes cantes, como por ejemplo el cante por fandango, por ejemplo, o el cante por guajira. Pepe el Molinero ha pasado a la historia del cante flamenco y por eso quiero hablar hoy de él, porque creó 3 estilos de cante. O sea, es un cantador creador. Igual que, por ejemplo, por poner un ejemplo, el Carbonerillo creó 3 estilos de fandango. O, por ejemplo, Curruco de Algeciras grabó, mejor dicho, creó un estilo de fandango. O por ejemplo, Manuel Escacena creó un estilo de milonga. Pues Pepe el Molinero
creó 3 estilos de cante. ¿Por qué fue apodado el rey de las colombianas? Aparte de cantarlas muy bien, es que Pepe el Molinero creó un estilo propio de colombiana. Precisamente hay un espectáculo, hay un cartel que lo podéis ver, buscarlo por internet, en el cual pues tenemos en un cartel donde aparece Pepe Marchena, un espectáculo, que es un espectáculo de ópera flamenca. Otro día ya explicaré qué es un espectáculo de ópera flamenca. Pues en ese cartel tenemos a Pepe Marchena, tenemos a José Palanca, creador de un estilo de fandango, y tenemos a Pepe el Molinero. Y pone Pepe el Molinero, el rey de las colombianas. Pone. Pepe el Molinero, como bien he dicho antes, graba en 1931 con la guitarra de Manolo de Badajoz, uno de los guitarristas más importantes de la historia. Ya hablaré de Manolo de Badajoz. Manolo de Badajoz, que ha acompañado a muchísimas figuras, por ejemplo a José Palanca o por ejemplo a Porrina de Badajoz. Manolo de Badajoz, que estuvo trabajando en el colmado flamenco Villarrosa. Manolo de Badajoz, que le ha tocado, ya digo, a todas las grandes figuras. Por ejemplo, no discográficamente, pero por ejemplo le tocó al mismísimo Don Antonio Chacón, por ejemplo. O a Manuel Torres también lo acompañó en fiesta, no profesionalmente. Entonces, Pepe el Molinero, primeramente, ya digo, consiguió ser un cantador profesional. Ya digo, estuvo con bastantes cantadores y se codeó con bastantes cantadores. Y estuvo en varios espectáculos de ópera flamenca, pero hubo un momento en que decidió dejar el cante, porque veía pues que no, económicamente pues no le servía bastante, pero él aún así no dejó el cante. De él tenemos solamente dos grabaciones, mejor dicho. Él grabó en dos ocasiones. Una, vamos a decir, de una manera profesional, grabó en una casa discográfica, grabó en discos de pizarra, y posteriormente en 1975, con la edad de 80 años, con 81 años para ser más exacto, 81 años, sí, 81 años. En 1975 volvió a grabar, pero no grabó de una forma profesional, como bien he dicho antes, de una forma, por así decirlo, discográfica, de una forma discográfica, esa es la definición. No, él grabó de una forma, él grabó las grabaciones que grabó en 1975, los cantes que grabó en 1975, los grabó de una forma casera. Que él decía, curiosamente, cuando él se escuchaba, decía, esto que es muy curioso, Pepe el Molinero decía que su voz parecía la de un bebé. O sea, cuando él se escuchaba a sí mismo con 81 años, estamos hablando, él decía que tenía la voz de un bebé, curiosamente. Es cierto de que él siempre tuvo una voz bastante aguda, una voz bastante laína, una voz de falsete, una voz garganteosa, una voz llena de melisma, una voz llena de gorgorito, una voz que rizaba mucho los cantes. Era una voz muy, muy fina en ese sentido. Pepe Molinero es uno de los cantadores con una de las voces más agudas, más de falsete, más garganteosa dentro de la historia del cante flamenco, sobre todo aguda, tiene una voz muy aguda. Pero a diferencia de otros cantadores que tienen las voces muy agudas, incluso que llegan a molestar, porque las voces agudas, en definitiva, en muchos casos son más fáciles que desafinen y desafinan más que las voces graves, las voces más graves, ya digo, las voces más hondas, más rotas, más desgarradas, más afilladas,
más quebradas, ese tipo de que produce más sonidos negros, ese tipo de voces pues suelen desafinar menos que las voces agudas, pero Pepe el Molinero no desafinaba ni muchísimo menos. Además, es una voz muy agradable al oído, era una voz que gustaba al oído, es una voz que sin duda el oído pues se siente atraída por esa voz. O sea, mejor dicho, que el oído deja pasar esa voz y además disfruta escuchando la voz que tenía Pepe el Molinero. Pepe el Molinero muere siendo un anciano en 1986 en su pueblo, en Campanario. Y decir de Pepe el Molinero, ¿por qué Pepe el Molinero? ¿Qué estilos de cante creó? En primer lugar, Pepe el Molinero, como bien he dicho antes, creó el cante que es un estilo de colombiana, que es un estilo de colombiana. Al igual que tenemos las colombianas de Pepe Marchena o las colombianas de Luis de Córdoba o las colombianas de Ana Reverte, pues tenemos las colombianas de Pepe el Molinero. Ana Reverte, como todos sabéis, fue apodada la reina de las colombianas. Pues Pepe el Molinero, ya hace muchos años antes, en los años 30, pues fue apodado el rey de las colombianas. O sea que ya había un rey antes, para así decirlo. Y para que lo sepáis. Entonces ya digo, que es un estilo de colombiana, que es un estilo de taranta, que todo esto que estoy diciendo lo descubrió Paco Zambrano, flamencólogo extremeño, nacido en Fuente de Canto, que murió el año pasado, en el año 2025, con 77 años. Pues Paco Zambrano, que luego ya hablaré un poco ya hablaré luego un poco de la importancia de Paco Zambrano y Pepe el Molinero, la unión que ha habido entre estos dos, más el conocido a Pepe el Molinero. Pues Paco Zambrano ha sido realmente el investigador y el que realmente ha hecho darnos a conocer a Pepe el Molinero. Bueno, o sea, tenemos un estilo de colombiana, un estilo de taranta, diferente a la taranta de, por ejemplo, el Fusto de Linares, o la taranta del Tonto de Linares, o la taranta de la Gabriela, o la taranta del Rola Pargatero. O sea, nada tiene que ver. O sea, Pepe el Molinero, que es un estilo propio de taranta, nada tiene que ver tampoco con la taranta de Don Antonio Chacón, por ejemplo. Nada que ver. Es una taranta única, inigualable, con matices y una estructura diferente a otros estilos de taranta. Y luego, pues que es un estilo de milonga. Un estilo de milonga que, bueno, algunos dicen que es de Paco el Americano, pero no, realmente esta milonga es de Pepe el Molinero. Esta que dice: por ti abandoné a mi madre y muy sola la dejé, sin recordarme siquiera si tenía para comer. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Cantores que han grabado los cantos de Pepe el Molinero, ha habido varios. La milonga, por ejemplo, la milonga de Pepe el Molinero, yo se la he oído cantar a Manolo el Camionero, se lo he oído, por supuesto, a su creador, en primer lugar, a Pepe el Molinero, también a Miguel de Tena, y bueno, se lo he oído a más cantadores. La taranta de Pepe el Molinero, por ejemplo, se lo he oído a Paco Dávila, que la canta estupendamente. Para mí es uno de los que mejor canta la taranta de Pepe el Molinero. O, por ejemplo, la colombiana de Pepe el Molinero se lo he oído a Raquel Cantero. Raquel Cantero, cantadora cacereña, hija de Eugenio Cantero, también cantador, y nieta de Demetrio Cantero, también cantador. También que su hermana, por cierto, también es cantadora, que es Miriam Cantero. Una buena cantadora, por cierto. Decir, bueno, Pepe el Molinero muere en 1986. Su legado, pues, primeramente dejó un legado discográfico, dejó también un legado de cante, nos dejó 3 estilos de cante, nos dejó un estilo de colombiano, un estilo de milonga y un estilo de taranta, y también pues nos demostró que siendo ya una persona mayor, siendo una persona madura, siendo ya un adulto con 30 años, uno puede empezar a cantar y hacerlo bien. Si uno tiene facultades y uno pues tiene una serie de virtudes y una serie de facultades para cantar, pues lo puede hacer. Su pueblo pues le hizo un homenaje a Pepe el Molinero, también decir esto. También decir que Paco Zambrano
hubo una ocasión que reunió a varios cantadores extremeños, como al Niño de Fregenal, como a Pepe Nieto de Orellana, como a Pepe el Molinero, una vez que los reunió a todos y ya muy mayores, también a Manzanito de Castuera, que algunos vivían en Andalucía, como el Niño de Fregenal, que murió en Sevilla, otros vivían en Extremadura, como Pepe Nieto de Orellana, que vivía en Orellana la Vieja, o Pepe el Molinero, que vivía en Campanario. Pepe el Molinero, decir que fue el segundo cantador profesional extremeño, el primero fue Pepe Nieto de Orellana, además grabó un año antes que él, en 1930. Pepe el Molinero grabó en 1931, como bien he dicho antes, y fue el segundo cantador extremeño profesional. Después vendría Pepe el Limpio, de Azuaga, provincia de Badajoz. Después vendría el Niño de Fregenal, también vendría el Niño de Fregenal. Luego también Manzanito de Castuera. Estos son los 5 primeros cantadores extremeños profesionales. Y después el primer cantador extremeño gitano es Porrina de Badajoz, que ya hablaré de Porrina de Badajoz, que además incluso tendría que hacer hasta varios vídeos divididos en partes, porque Porrina de Badajoz es sin duda uno de los cantadores que más extensa es su trayectoria, su biografía. Pepe el Molinero, le hicieron un homenaje. Luego también se hizo una biografía hecha por Paco Zambrano, donde si queréis saber más de este cantador y queréis profundizar más en la figura de Pepe el Molinero, os la recomiendo. También decir que la primera grabación sí que es cierto que la teníamos en discos de pizarra, pero la segunda, la grabación casera, que grabó en 1975, esa grabación se ha publicado gracias a Paco Zambrano, gracias al libro. Se publicó cuando sacó el libro de Pepe el Molinero. Decir que Campanario es uno de los pueblos más flamencos que hay dentro de Extremadura. En Campanario suelen gustar bastante los cantadores de compás. Y además Campanario ha dado numerosos cantadores, como Diego Carmona el Pelele, como su hijo José Miguel el Pelele, mejor dicho, no, como José Miguel el Pelele. Luego él tiene Diego Carmona el Pelele, luego tiene dos sobrinas que cantan. Luego también luego está también Gaspar Trenado del Puerto. Tienes también a Manuel Pinela. O sea, Campanario es uno de los pueblos más vinculados con el mundo del flamenco. Además, en Extremadura. Además, Campanario siempre ha habido, durante mucho tiempo, los gitanos pues han ido bastante allí en el tema del ganado, muchos tratantes de ganado, y bueno, con el tema del ganado, pues es cierto que pues iban muchos gitanos y tal, y quieras que no, pues de los gitanos, y luego y ya digo, esto el tema de los gitanos y el tema de los tratantes, que muchos venían de Andalucía y tal, eso pues a lo mejor hizo que Campanario pues sea uno de los pueblos más flamencos de Extremadura y uno de los pueblos donde más solera hay dentro del mundo del flamenco en Extremadura. La peña flamenca que antes se llamaba la Peña Flamenca Duende y Pureza de Campanario, la fundó Diego Carmona Pelele en 1971. Diego Carmona Pelele, ya los hablaré, si queréis os puedo hablar de él. Diego Carmona Pelele fue un cantador que fue aficionado, que además él conoció a la familia de Juan Peña el Lebrijano. O sea, suponemos que conoció a María la Perrata, a Pedro Peña, en fin, a Pedro Bacán, a Bastián Bacán, en fin. Porque él estuvo viviendo en Lebrija y él conoció a los gitanos de Lebrija. Pero en homenaje a Pepe el Molinero, posteriormente la peña flamenca se llamó la Peña Flamenca Pepe el Molinero de Campanario. Pues nada, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like, suscribiros si os ha gustado también, y no dejéis de comentar en la caja de comentarios
y ponerme todo lo que queráis. Un saludo y gracias por escucharme.